Esa verdad tuvo un gran éxito. Hemos oído comentar a competidores de edad que nunca habían visto a tanta gente reunida. Todas las calles que rodean el café Whitbrowen estaban totalmente llenas y se hacían ofertas desde la calle. Van der Flies compró un macho azul de 1944, por el cual pagó 4,000 florines. Fue uno de los más caros de la subasta. También compró una hembra que tenía los mismos padres del Groot Dwif, el cual había volado extraordinariamente bien y se perdió en un concurso con mucho calor. La Bos Dwiving que Van der Flies había obtenido de Nieuwe Laerts debe haber sido algo excepcional. Como pichón, fue el mejor volador de toda el área. Durante el invierno de su primer año fue condenada a la cacerola por el famoso juez Dean Doom, para más tarde ganar varios vuelos. En la competencia de Turhoo, en una ocasión logró vencer a la Wonderbosk, entre comillas, de los hermanos Janssen. Albert Van der Flies estuvo orgulloso de ello por mucho tiempo. A fines de su tercer año, mientras tenía un pichón, un buen día desapareció. Van der Flies había aprendido la lección. A partir de entonces no quería más que palomas de los Janssen. Les compró un hermano de su Lelitzke, un macho rojo directo de la Wonderbosk, y en 1950 un pichón de Latebos Van 39, que era rojo indirecto y medio hermano de la Wonderbosk, y realmente muy bueno. Incidentalmente comentaremos que los Janssen tenían muchos más rojos en ese tiempo que de cualquier otro color. Esto puede ser visto en el hecho de que Van der Flies pudo comprar un buen número de ellos. En esto podemos ver una clara diferencia de opinión entre Van der Flies y de Klack. Este último nunca quiso tener mucho que ver con palomas rojas, o más bien nada. Van der Flies, en cambio, no prestaba mucha atención al color de lo que conseguía en la calle de la escuela, siempre y cuando fuera en el número 6. Y hay que admitir que no era menos exitoso con los animales rojos. En aquellos años los hombres de Arendon criaban campeones muy a menudo. Van der Flies afirmaba que cada paloma que compró en ese tiempo le resultó excelente. Y eso quiere decir ya algo. En una ocasión encestó 4 animales en Turhoo y ganó los 4 primeros lugares, lo cual le dio derecho a opinar. El animal que más significó en el palomar de Van der Flies fue sin duda el Blaue Van Lier, tanto como volador como reproductor. Totalizó 64 premios, entre los cuales 20 primeros. Albert hablaba con melancolía de su Blaue Van Lier, el cual terminaría sus días en América. Lo había criado a partir del Blaue Van 50, hermano de Lelitzke Janssen. Estos dos últimos tenían como padre al Blaue Van 48, aquel legendario nieto de Louw-Vitover Van 33, a su vez hijo del Charlie Blaue Van 32. El Blaue Van Lier 6208-600B del 62. Tuvo como hermano de nido a otro macho que fue vendido a Kuipers de Reddy, quien obtuvo resultados maravillosos con su descendencia. Van der Flies crió un macho pinto de su Blaue Van Lier que ganó 3 primeros lugares en 3 domingos consecutivos. Más tarde, desafortunadamente, se mató en los alambres. El pueblo de Ravels en los años 60 y 70 ostentaba una cierta fama como pueblo de la velocidad, entre comillas. Había sobre todo animales rápidos, y esto se sabía. Alguien que contribuyó a ese renombre fue Suike Akum. El panadero Adrien Dillen sería, con la línea de Akum, el terror de la región durante varios años. Akum
había obtenido sus palomas de un tal Jack Adviersen, quien no tenía más que puros Van Breda. Joop Wimmer tuvo en 1986 el mejor velocista de Holanda, hijo de un animal de Van der Flies. La hembra que formaba parte de la maravillosa pareja de Peters de Wimmeldijk, de quien comentaremos más adelante, provenía de Van der Flies. Pero sobre todo, Frick Romein se volvió célebre gracias a las compras efectuadas de la línea del hombre de Rebels, cuando el 22 de diciembre del 73 organizó una subasta en el hotel de Vitoy de Elden. Romein compró los números 25 y 45 de la venta. El número 45, anillo 6322235 B del 69, se encuentra indicado en el programa como el Bos den Victor. Su par era el 1000 6401330 B del 66, que a su vez era hijo del Blauwe Van Lier. El número 25 de esta venta era la Sean Boss 6365783 B del 72, que provenía del Klein Boss Van 65, el cual a su vez era un bisnieto de la Bos den Victor. Competidores como Van Alphen y Offermans de Haarlem, Vogel de Monnikendam, fueron igualmente exitosos con animales de la maravilla de Ravels. A propósito de Van der Flies, debemos sin falta mencionar el gran fenómeno belga de los concursos de Noyon, Albert Mercelis de Brecht. Este ex policía vivía antes en Amberes, en donde era imbatible en velocidad. Después se mudó a Brecht y ahí también nadie lo podía igualar. Esa superioridad en los concursos de velocidad conoció en 1982 su máxima expresión al ganar la Paloma de Oro, entre comillas. Mercelis logró los mejores resultados de toda Bélgica. El que este sencillo hombre se haya beneficiado de mucha menos publicidad que otros grandes o supuestos grandes no le quita nada. Algunos periodistas colombófilos, sin saber si ganarían algo con él, prestaban mucho interés a la unión de Amberes, obrando sin mucha objetividad a este respecto. Mercelis realizaba sus triunfos sobre todo con animales rojos. Había comprado, entre otros, a Luis van Loon de Poppel y a Boets de Hoogstraten. Luis inició con animales de Frans Janssen. Todo mundo lo sabe. Boets, por su parte, obtuvo sus mejores animales de Van der Flies de Ravels. Theo Hartogs de Brusum. En el extremo sureste de los Países Bajos, en la antigua región minera, habitaba Theo Hartogs. Sus palomas provenían sobre todo de Mengeliers, Pauwi, de Put y de los Clack, todos con muy buenos porcentajes de sangre Janssen. Esos animales hicieron de Theo un campeón con C mayúscula. Debido a circunstancias favorables, logró hacerse de ellos. Algo que en este deporte sucede a menudo. Y haciendo honor a la verdad, fueron los éxitos poco conocidos de su vecino Mengeliers en los años 50 la base de lo que sería la gloria de Theo Hartogs. Mengeliers era originario de Bladel y era sargento en jefe, lo cual lo llevó en 1956 a Brunssum. Una vez ahí empezó a competir con las palomas, de tal forma que fue la admiración en toda la región minera. ¿Qué palomas serán esas?, se preguntaba todo mundo.
Su 10-13-554 NL del 58 era un volador capaz de las máximas proezas. En un concurso de Corbeil, con tiempo caluroso, ganó el primer lugar, con un cuarto de hora de ventaja contra una gran competencia. Así, Theo Hartogs, quien vivía a espaldas de Mengeleers, quedó fuertemente impresionado con las palomas de su vecino y no descansó hasta conseguir algunos de sus animales. Obtuvo primeramente a la 549703 NL60, hija del sensacional 3554, y a un hijo del 3555, hermano de nido de la 3554 con el anillo 442615 NL del 61, el cual recibió el significado nombre de Godeblaue. Cuando Hartogs se enteró de que Mengeleers había obtenido sus formidables palomas de su ex vecino de Desmet de Bladel y que eran en su mayoría descendientes de la maravillosa 06, inmediatamente tomó una decisión a toda prisa. Criaría en consanguinidad y aparearía a la 703 con el 615. De esta pareja nacería el 534450 NL del 63, alias el Chrome 50, el cual como pichón en los concursos de otoño se clasificó cuarto, noveno y noveno. Siguiendo los consejos de su padre, Hartogs lo apartó inmediatamente para la cría, ya que se había golpeado con un alambre y quedado herido de la quilla. Fue una afortunada decisión. Las palomas de Pau de Put, del pueblo de Oss, juegan también un papel importante en la construcción de la línea Hartogs. De Put era vecino de los padres de Theo y al igual que Mengeleers era un gran campeón. Tanto así que los padres de Theo preguntaron un día a Pau si tenía algo verdaderamente bueno para su hijo, que era un apasionado de las palomas. Como el padre de Theo era un fanático creador de canarios, De Put prometió darle uno de sus mejores animales a cambio de un canario. Más tarde se sabría que las palomas de Put eran también animales de gran clase, así como los de Mengeleers. Vía de Smet de Bladel también eran Jansen, pero vía Pignenburg de Den Bosch. La tercera adquisición importante de Hartogs realizó fue con De Klack de Russell en 1966. La intención de Theo era la de adquirir una hembra para su Chrome, entre comillas. Estando en Russell, le echó el ojo a una especialmente hermosa hembra, la 461968NL del 66, que era una nieta del 20 de De Klack. Pues bien, con el Chrome 50, los leones fueron soltados. Varios pichones de esta pareja arrasaron como un huracán en los concursos de medio fondo del Limburg. Por ejemplo, el 557672 NL del 69 y el 244085 NL del 71. Este 85 fue también un gran reproductor. Reprodujo a la superhembrita 1031-150 NL del 78, la cual en el 79 ganó primero, segundo, tercero, quinto y séptimo, con un promedio de 500 palomas. El 10-10-569 NL del 70 fue también uno de los talentosos hijos del Chrome 50, ya como Yerlin era un fenómeno. Primero, quinto, sexto y noveno. En 1974 este 569, que recibió el nombre de Godestroef, ganó 10 premios en los 12 primeros. Con los corrientes de sangre citada, con estas corrientes de Smet, de Put y de Klack, se abrió una época dorada. Una época dorada para Theo Hartogs.
Estuvo creando un crack después del otro, de los cuales uno de los más famosos fue el 41. Anillo 12-17-5-41. NL del 68, el cual durante años puso en jaque a todos los limburgueses hasta que finalmente fue vendido a un alemán por la no despreciable suma de 20,000. Hartogs recibió el premio a su trabajo en 1982 en el concurso más grande del mundo, Orleans 1982, con una participación de alrededor de 71,000 palomas. Tuvo el animal más rápido de toda la nación. El vencedor, el 21-54-725 NL del 82, tenía mucha sangre de Clack en las venas. Sangre que nos conduce finalmente hasta el Weissman 51 de los Janssen. Antes de que los japoneses tuvieran la oportunidad de adquirir este vencedor nacional de Theo Hartogs, desapareció misteriosamente del palomar. El correo semanal que llegaba a Brunssum, sobre todo de americanos y alemanes, que tuvieron un éxito excepcional con palomas Hartog, será probablemente un consuelo para la pérdida de este vencedor nacional tan prestigiado. La familia de Bruin de Russell. Adrien de Bruin, su hijo Breuer y su hija Berta pertenecen a esa limitada categoría de colombófilos que pueden afirmar ser parte de los mejores amigos de los Janssen, sobre todo en los últimos tiempos. Muy a menudo hemos estado con los Janssen para conversar respecto de nuestro libro, mientras Breuer de Bruin y su hermana soltera estaban presentes. La relación Janssen de Bruin existe desde los años 50, cuando Adrien de Bruin salía apenas de la escuela y se convirtió, según la tradición regional de la época, en obrero de fábrica de puros de Russell. Muchos colombófilos trabajaban en esa fábrica y ya podemos adivinar cuál era el tema de conversación durante los raros momentos libres. Entre ellos figuraban también algunos trabajadores provenientes de las cercanías de Arendon. En esa época el virus de las palomas estaba muy fuerte y Adrien estaba muy lejos de ser inmune. Por lo tanto, no tardó mucho en entablar conversación con sus compañeros de trabajo colombófilos. Así se convirtió en un hombre con palomas. Trato que ni la Segunda Guerra Mundial bastó para descorazonarlo. Algunos de los mejores animales los escondió en la abadía de Postel. Recuerda vivamente que en 1940 le vendió un canario a papá Henry Janssen, cosa que no era fácil, nos dice. De Bruin a sus más de 80 años, Henry era un hombre muy puntilloso. En el curso de aquella sonora subasta pública de los Janssen en Arendon, en 1949, de Bruin estuvo presente. Compró un animal presentado en lote que recibiría el nombre de Bleck. Nunca tuve un mejor reproductor, nos decía de Bruin. El legendario 26, entre comillas, de Piet van der Berg de Eindhoven era un nieto de ese Bleck, con animales Janssen puros y cruzados. De Bruin tuvo mucho éxito. En los años 60 compitió en los concursos de medio fondo con una increíble maestría. Tanto así que algunos grandes como de Clack quedaron impresionados. La apoteosis de un número de años brillantes fue alcanzada en 1973. De Bruin ganó en su circunscripción el primer lugar nacional Orleans con un Janssen puro. Entre tanto comenzaba ya a hacerse de prestigio con sus animales Janssen que fueron distribuidos en el país y las consecuencias no se hicieron esperar. Bakeland de Roosendaal brilló con la línea Janssen de Bruin como muchos otros. Big Treffers de Sprangkapelle se convirtió en campeón con las palomas de Bruin. En 1981
Fue probablemente el mejor competidor holandés en el concurso nacional de Orleans, año de la catástrofe, con 186,000 palomas. Guillaume Arts de Rickholt Limburg también se convirtió en uno de los competidores más temidos de la región. Ganó un auto en un concurso desde Epernay con un De Bruyn puro. Primero entre 6,839 palomas en 1979 y, tiempo después, faltó poco para que ganara un segundo auto, pero alguien tan ambicioso como De Bruyn no quería admitir de entrada que le había apostado al buen caballo con los Janssen e hizo algunos intentos con otras palomas durante los años 70. Junto con su hijo Breuer y su hija Berta, volvieron rápidamente al camino de los Janssen. Jules Goethers empezó a hacerse notar durante los años 70. En poco tiempo no solo compró un gran número de palomas Janssen, sino que los animales que compró llamaron mucho la atención. Entre los principales citaremos al Audmerks Van 67, a su padre el Stier, al Giloger Van 67 y a la Dr. Audmerks Van 73. Goethers dio sus primeros pasos en nuestro deporte porque a su hijo le interesaron las palomas, habitando en Kirbergen. ¿Qué mejor lugar para comprar palomas que el mercado de Lier? Muy poco tiempo después de haber empezado, cosa que no es rara tampoco, Goethers, hijo, empezó a interesarse por otras cosas y papá Goethers se hizo cargo de los animales. Entre tanto, él y su esposa José habían disfrutado mucho las palomas de su hijo y, en lugar de deshacer el primer pequeño palomar, construyeron otro más grande al lado. También adquirieron otros animales mejores. Goethers pidió consejo a algunos colombófilos de la región y llegó a la conclusión de que los Janssen eran los mejores, aún sin darse cuenta plenamente de lo que ello significaba. Sucedió entonces que un competidor de la región con palomas Janssen vendía sus animales en una subasta pública. Se trataba de Millemans de Hees op de Berg y era 1971. En la venta se incluía un gran ganador, el Witpen Millemans. El día siguiente dicho animal estaba ya en Kirbergen. Jules Goethers pagó 29,000 florines por él. Millemans lo había adquirido de Raymond Simmons de Kapellen y su padre era el Ruderger Van 59. Después de eso, Goethers decidió jugársela y partió hacia Arendon con la cartera bien llena. Para su gran sorpresa, se dio cuenta de que no todo estaba en venta. Tenía que esperar su turno por 2 meses. A continuación compró 5 animales juntos. Más tarde vendrían el Audmerks, el Stier, el Giloger Van 67, etc. Es comprensible que, con sus adquisiciones, haya atraído la atención de todo el mundo. Fue con una hija del Audmerks de 1973 que Goethers tuvo su primer gran triunfo en el plan deportivo. Más tarde esa hembra tuvo como pareja al Witpen y el resultado fue que en 1975 Jules ganaba como principiante con una hija de la pareja, el primer provincial de Burch y el cuarto nacional entre alrededor de 23,000 palomas. Con esa victoria, Goethers había ocupado definitivamente un lugar entre los colombófilos que marcan el paso en el deporte colombófilo belga. No tanto por su destreza como competidor, sino que a partir de ese momento su nombre aparecería regularmente en los reportajes dedicados a los vencedores de grandes concursos, algunos de los cuales tocaron a la puerta de los Janssen en vano, pero que posteriormente fueron con Goethers y volaron maravillosamente bien con sus animales de origen Janssen. Hubo varios competidores con palomas Goethers que tuvieron más éxito que el mismo Goethers. Como comerciante, tenía horarios de trabajo muy irregulares, lo que le impedía consagrarse plenamente a la competencia. Si, a pesar de ello, de cuando en cuando logró sobresalir, fue gracias a la gran clase de sus Janssen. A continuación, vamos a llamar la atención sobre algunos animales ganadores de concursos provinciales.
Se trata de animales criados por Gutters a partir de animales de Gutters. Esto con el objeto de reconocer el origen de esas palomas. La Burgess Duivin, número 2087523B del 75. Se trata de la hembra mencionada antes que, en el año de su nacimiento, logró un importante triunfo provincial. Después de haber volado en punta desde Dordan, Melun, Noyon y Blois, parecía que no había un animal en toda la provincia que pudiera batir a Jules Gutters en el concurso de Bourges. Fue la primera gran victoria de Gutters, quien había apostado al buen caballo con la introducción de los Janssen en su equipo. La ganadora, como ya mencionamos, era hija del Whitpen Millemans y de la Dr. Oud Merckx van 73. En 1982, Gutters registró de nuevo una victoria provincial en ese mismo concurso con la 21-19-453B del 82, que fue la más rápida entre 1.708 animales y, a nivel nacional, se clasificó cuarto entre 6.821. Su madre era una hembra proveniente del célebre John Merckx van 70. Los rumores acerca de que los Janssen estaban devaluados hasta el punto de volverse solo pura sangre de velocidad fueron por lo tanto desmentidos en varias ocasiones. Likens de Rickenham. Likens fue vencedor en 1978 del Derby Provincial de Orleans entre 4.774 palomas. Unos años antes se había hecho amigo de Gutters y el padre de su ganador venía de Jules, el cual fue criado de un hijo azul de la pareja Witten y Dr. Merckx. Janssen de Sikkim. Este Janssen ganó el 6 de agosto de 1983 el primer lugar provincial de Orleans entre 2.146 palomas. Su vencedor tenía como madre a una hembra de Gutters, la cual también era hija de la pareja Whitpen-Dr. Merckx. Lisette Legend de Solder. Esta competidora es la siguiente de la serie entre aquellos que triunfaron brillantemente con los Janssen de Gutters. Su 5102926B del 80 no fue solamente un volador de punta muy regular, sino que también logró registrar su nombre en el concurso provincial de Vierzon entre 3.350 animales. Este 926, entre comillas, tenía dos animales Gutters como padres. El padre era un hijo del Sean Van 72, 6747289B del 72, hijo a su vez del Dursham. Este último venía del Sean Licht Van 55, a su vez de la Sean Licht Van 51. La madre del ganador de Lichten era una nieta del Gilloger, entre comillas, de los Janssen. El holandés Jix de Brexen fue también muy exitoso con la línea Janssen de Sean. Con un descendiente de esa línea, vía Gutters ganó el primer lugar nacional de Orleans. Rainmakers de Emblem. El animal más famoso que dejó el palomar Gutters fue la Blake José, hija del Gilloger, entre comillas. Se convirtió en la mejor reproductora del palomar de Emblem. Fue una voladora sensacional y además madre del Carlton, entre comillas, primer lugar nacional de Bourges, 1982, y abuela del Picobello de Verstraat, anillo 4204 059B del 83. Paloma, as nacional de fondo de la revista de Reythuif.